Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 43. Él te salvó. El 13 de enero de 1982, el vuelo 90 de Air Florida, que había despegado de Washington, D.C., se estrelló contra el río Potomac. Era invierno y el río estaba lleno de hielo. El impacto tuvo lugar cerca de un puente que cruzaba el río. Las cámaras de televisión pudieron captarlo todo. Millones de espectadores sentados en sus casas vieron como un helicóptero tendió un cable desde lo alto a un hombre que se debatía por su vida en el agua. El hombre agarró el cable, nadó hasta donde estaba otra superviviente y la enganchó para que fuera izada hasta la seguridad del aparato. El helicóptero tendió el cable otra vez y de nuevo el hombre hizo lo mismo, nadó donde otra persona y la rescató. Salvó a 5 personas antes de finalmente morir ahogado. Presa del agotamiento, ¿por qué este hombre no se salvó a sí mismo? La respuesta es porque su objetivo fue salvar a los demás. De una manera aún más sorprendente, Jesús no se salvó a sí mismo, porque su objetivo era salvarnos a ti y a mí por medio de su muerte en la cruz. En el día de hoy, centra tus pensamientos en Jesús, Salvador del mundo, y medita cómo te salvó. Quiero que hoy pensemos en cómo nos ha salvado Jesús cuando Él tomó la decisión de ir a morir por nosotros en la cruz. Yo los voy a invitar para que me acompañen y leamos juntos el Salmo capítulo 21 desde el versículo 1 al 7. Salmos capítulo 21 desde el versículo 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Se titula para el director del coro Salmo de David. ¿Cuánto se alegra el rey en tu fortaleza, oh Señor? Grita de alegría porque tú le das la victoria, pues le diste el deseo de su corazón, no le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le perseverara la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Gracias, Señor, pues el rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Amén. Gloria a Dios. El Señor me ha salvado y lo sigue haciendo todos los días. Somos salvados por Dios. No podemos levantarnos y salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede salvarnos y por su amor que nunca falla. Por tanto, debemos colocar nuestra confianza en el Señor, igual como lo hizo el rey David, que él colocó su confianza ¿en quién? En Dios. Este salmo comienza con David ensalzando a Dios por su salvación. Oh Señor, el rey se alegra en tu poder. Cuánto se goza en tu salvación. En este pasaje vemos algunas de las abundantes bendiciones, incluidas la salvación, entre ellas las oraciones respondidas. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Bendiciones para siempre. Has salido a su encuentro, con ricas bendiciones lo has coronado, con diadema de oro fino, has bendecido para siempre. Vida eterna, te pidió vida, se la concediste, una vida larga y duradera. Por tus victorias se asentó su gloria, lo revestiste de honor y de majestad. Gozo y alegría, tu presencia lo ha llenado de alegría. Oremos juntos. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias por tu amor, que nunca falla, y por tus abundantes bendiciones. Pongo mi confianza en ti en este día.
Amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a leer Mateo capítulo 27 desde el versículo 11 al 44. Mateo capítulo 27 desde el versículo 11 al 44. Y lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Juicio de Jesús ante Pilato. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas esas acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud de personas frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quiere que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Y ellos le dijeron: crucifícanlo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen había cometido? Pero la turba rugió más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud. Cada vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que los crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el corregimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente de él, mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron y le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y lo volvieron a poner en su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dijeron a Jesús: le dieron vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo
y construirlo a los 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvo a otros se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de los judíos, ¿no? Pues que baje de esa cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Amén. Bueno, vamos a continuar con este devocional después de esta porción de la palabra. Y tenemos que tener en cuenta que salvados por el sacrificio de la autoinmolación. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento esperaba un Mesías, el Cristo. Este Mesías se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Pero ahora, en el Antiguo Testamento había otra corriente de expectación mesiánica. Esta corriente se observa en el siervo sufriente de Isaías 40 al 55, que fue llevado como cordero al matadero, o en Isaías 53:7, el cual habría de cargar con el pecado del mundo para morir por los culpables que somos tú y yo. Nadie esperaba que el rey mesiánico y el siervo sufriente fueran la misma persona, y sorprendentemente Jesús aunó estos dos grandes temas mesiánicos. Jesús a la vez del rey y también del siervo sufriente. El rey mesiánico. Cuando Pilatos le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Este respondió, tú lo has dicho. Los soldados se burlaron de Jesús, vistiéndolo como un rey, haciéndolo que saludaban, inclinando sus rodillas ante él, diciendo, salve rey de los judíos. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Los líderes religiosos también se burlaron de él, diciendo, y es el rey de Israel. Mateo deja claro que el único crimen que Jesús es culpable es de ser el rey, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Siervo sufriente. Jesús también cumplió estas profecías. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Cuando fue acusado por los jefes los ancianos no contestó nada. Cuando Pilatos le preguntó, ¿no oyes que declaran contra ti? Jesús no respondió ni una sola acusación, porque lo que el gobernador se llenó de asombro. Jesús, el siervo sufriente inocente, murió en tu lugar para que fueras liberado en este sentido. Barrabás nos representa a nosotros como culpables. Era un preso famoso. ¿Es cuestión de Barrabás o Jesús? La gente pidió que liberaran a Barrabás y justiciaran a Jesús, por lo que aquel fue liberado. Se cumple la profecía de Isaías sobre el siervo de dolores. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Aunque Jesús era el rey que aguardaban desde hacía tanto tiempo, no era el tipo de rey que la gente esperaba. Uno que fuera de victoria en victoria. En vez de eso, Jesús tuvo que lidiar con la envidia, las falsas acusaciones, las críticas inicuas, la injusticia, la incomprensión, las autoridades mezquinas y los insultos de la gente religiosa y del mundo secular. Hasta el de los ladrones le llovieron palos. Pilato sabía que Jesús era inocente, se dio cuenta y sabía que lo habían entregado era por envidia. La envidia suele ser el pecado de la gente religiosa. Hay una tentación a envidiar a aquellos a los que Dios parece estar usando más que a nosotros. Había otra razón por la que también Pilato sabía que Jesús era inocente. Su mujer había sido avisada mediante un sueño y le había confirmado que Jesús era un hombre inocente. Con gran insensatez ignoró un consejo. Pilatos pensó que podría evitar su responsabilidad culpando a otros. Irónicamente, el hombre que habría de ser recordado en la historia como una de las personas responsables de la muerte de Jesús, crucificado bajo Poncio Pilato,
como se recita en el credo desde hace cientos de años en todo el mundo. Dijo: soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes. La sangre de Jesús fue derramada al ser flagelado y entregado para ser crucificado de nuevo. Mateo subraya la ironía de su situación. Aquellos que pensaban decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Jesús murió como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Los espectadores no comprendían que el sacrificio autoinmolado de Jesús era voluntario y decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Él nos salvó a ti y a mí, porque no quiso salvarse a sí mismo. Qué buen y gran mensaje. Por favor, oremos juntos. Diga conmigo: Señor, gracias porque pasaste por todo esto y solo por mí. Gracias porque no elegiste salvarte, sino que elegiste salvarme a mí. Gracias, Señor, te amo. Vamos a continuar leyendo Éxodo capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12. El capítulo 11 en la Nueva Traducción Viviente se titula Muerte para los primeros hijos varones de Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré a Faraón y la tierra de Egipto con un golpe más. Después el Faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Dile a todos los hombres y todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. El Señor había hecho lo que los egipcios lo miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un hombre de la tierra de Egipto, un gran hombre, y tanto los funcionarios de Faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Así que Moisés le dijo al Faraón: esto dice el Señor: hoy a medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo el primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del Faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate ya, llévate a todos sus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia de Faraón. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés: el Faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron estos milagros en presencia de Faraón, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los dejó salir de su territorio a los israelitas. Éxodo capítulo 12. La primera Pascua. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor le dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón: a partir de ahora, este será el primer mes del año para ustedes. Anuncien toda la comunidad de Israel que el 10º día del mes, cada familia deberá relacionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad de cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 del primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o su cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y lo untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. Esta misma noche se
Asarán la carne al fuego y la comerán acompañado de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada, la carne ni cruda ni hervida en agua, asarán al fuego, el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No solo dejen ninguna sobra ahora para el día siguiente, quemen todo lo que hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, pues lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y la primera cría macho de todos los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, esa plaga de muerte no los tocará. Y ustedes, cuando yo viera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar, cada año de generación en generación. Deberán celebrarlo como festival especial del Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que prepararlo sin levadura. Pan que coman el primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en estos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festivo también, del 7º, todo pueblo celebrará un día oficial de la asamblea y está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en estos días excepto la preparación de los alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto y este festival será ustedes una señal perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esa semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Luego Moisés mandó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero, un cabrito por cada una de las familias y maten un animal para la Pascua. Dejen de escurrir la sangre en unas vasijas, después tomen un manojo de ramas de hisopo, mójenlo de esa sangre con el hisopo, unten la sangre en la parte superior de ambos lados del marco de la puerta de sus casas, que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir a muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la tierra, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre a las casas de ustedes y los hubiese asesinado. Recuerden que estas instrucciones con una ley perpetua, porque ustedes y sus descendientes deberán conocer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a todas nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron al suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Y Aarón, esa medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón hasta el que se sentaba en su trono. Incluso mató las primeras crías de todos los animales. Después el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador. Por toda la tierra de Egipto no había una sola cama donde recostar su cabeza. No había una sola casa donde alguien no hubiera muerto. El éxodo de Israel de Egipto. Esta noche el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y le dijo a gritos: lárguense, váyanse, déjenme en paz a mi pueblo. Les ordenó: llévense todos los demás israelitas con ustedes, vayan, adoren al Señor, como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron, y márchense ya, váyanse, pero
bendígame al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel que abandonaran la tierra cuanto antes, porque pensaban: todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron que Moisés les había indicado, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esa noche el pueblo de Israel salió de Rames y emprendió viaje hasta Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de masa sin levadura que había sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar ni pan, cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él. Por eso todos los israelitas deben conmemorar cada año de generación en generación. Instrucciones para la Pascua. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de la Pascua, pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua como ustedes en cualquier israelita de nacimiento. Pero varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica para todos, tanto israelitas de nacimiento como para extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del Señor y le dijo a Moisés y a Aarón: este mismo día el Señor sacó a Egipto del pueblo de Israel como un ejército. Gloria a Dios. Dios es bueno y nos muestra su amor por medio de la salvación y por medio de la crucifixión de Jesucristo. Cosas que nosotros no esperábamos, el Señor nos lo ha entregado. Por eso nosotros debemos entender que no nos salvamos a nosotros mismos, sino que somos salvos a través de la gracia de Jesús, a través de su muerte y crucifixión, de su sacrificio en la cruz, porque Él se negó a sí mismo para salvarnos a ti y a mí. Salvado por el Cordero de Dios. Jesús dice a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. San Pablo escribe: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado bajo la antigua alianza de la sangre de un cordero, protegió al pueblo de Dios en la primera Pascua. Bajo la nueva alianza, tú estás en una posición infinitamente mejor. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, te limpia y te protege permanentemente. En la primera Pascua hubo que sacrificar un cordero. El animal tenía que ser sin defecto, prefigurando a Jesús inocente, que se hace gran énfasis en la sangre del cordero. La sangre del cordero sin defecto tiene que ser derramada en sacrificio. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del cordero dio protección al pueblo frente al juicio de Dios. Era el sacrificio de la Pascua, que prefiguró en el sacrificio de Jesús. De paso, es interesante señalar que las instrucciones de Dios que decía: tampoco se le quebrará ningún hueso, cumplieron al pie de la letra en la muerte de Jesús. La manera de acelerar la muerte por crucifixión era rompiendo las piernas de la persona. Quebraron las piernas de los 2 hombres crucificados con Jesús, pero cuando se acercaron a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. En las casas donde había sangre, en los dinteles de las puertas quedaba indicado que la muerte ya había sucedido en aquel hogar. Aquellos que obedecieron la palabra de Dios poniendo su sangre en los dinteles fueron salvados. La sangre de Jesús, la del Cordero de Dios, ha sido derramada por ti y por mí. La Pascua nos señala cómo Jesús murió en sacrificio por nosotros. Él te salvó. Me gusta la oración de Joyce Meyer. Hagámosla. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Aplico la sangre de Jesús a mi vida.
a todas mis posiciones, a todo lo que me has dado para administrar. Pongo la sangre de Jesús en mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mi voluntad. Pongo la sangre sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis compañeros de trabajo y mis amigos, mis padres. Gracias por protegerme por tu sangre. Amén. La pastora Pipa hace un comentario y dice que en Mateo 27:19, uno de los muchos errores de Pilato fue que no escuchó a su esposa. Bueno, muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surisaday González y la del Señor. Que Dios les bendiga.